Bienvenidos a la historia de una empresa que redefinió la civilización moderna. Desde un humilde garaje en la década de 1970 hasta un símbolo mundialmente reconocido de innovación y revolución tecnológica, este es el increíble viaje de Apple Incorporated. Todo comenzó en 1976 con tres visionarios, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. En los modestos confines del garaje de los padres de Jobs, el trío puso su corazón, alma e intelecto en diseñar y construir el prototipo del innovador Apple, y esta computadora rudimentaria, instalada y conectada manualmente a una sola placa de circuito, estaba destinada a revolucionar el panorama de la informática personal. Alentado por la respuesta al Apple I, el equipo pronto presentó el Apple II, una máquina que se convertiría en la primera microcomputadora exitosa producida en masa. Envuelto en un molde de plástico, y completo con sonido integrado y gráficos en color, el Apple II se convirtió en un éxito instantáneo, simbolizando la llegada de la era de las computadoras personales. Sin embargo, el ascenso de Apple no estuvo exento de desafíos. A medida que el éxito genera complejidades, los conflictos dentro del equipo de liderazgo, junto con obstáculos internos, llevaron a la expulsión de Steve Jobs de su propia empresa en 1985. En esa época de discordia y confusión, la visión, la innovación y el enfoque de diseño minimalista que se habían convertido en sinónimo de Apple parecían estar en riesgo, pero Jobs no era de los que se rendían. Después de una tempestuosa pausa, hizo un regreso triunfal a Apple en 1997, resucitando a la empresa del borde del fracaso. Con el lanzamiento de los iMacs de colores dulces, Jobs volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, combinar tecnología de vanguardia con un diseño minimalista y, de esta manera, redefinir la marca Apple. A medida que Apple recuperó su apogeo bajo el liderazgo visionario de Jobs, dio un salto significativo hacia adelante con la introducción del iPod en 2001. La industria de la música cambió irrevocablemente gracias a este innovador dispositivo. Pequeño, portátil y repleto de miles de canciones, el iPod convirtió a Apple en el minorista de música líder del mundo. En 2007, un acontecimiento sacudió el mundo de la tecnología hasta sus cimientos. Con el lanzamiento del revolucionario iPhone, Apple integró perfectamente un teléfono celular, un navegador de Internet y un reproductor multimedia en un solo dispositivo. Esto marcó el comienzo de la era de los teléfonos inteligentes, y redefinió el papel que desempeñarían los dispositivos portátiles en la vida humana. La inauguración fue seguida por un frenesí mundial y colas que parecían serpentear por kilómetros. El espíritu de los clientes de Apple, su profundo apego a la marca, y su deseo insaciable por el último producto fueron de hecho un testimonio de lo lejos que había llegado Apple del trabajo preliminar realizado en ese garaje común. En el deslumbrante espectro de empresas tecnológicas, lo que diferenció a Apple no fueron solo sus productos innovadores, sino también su incansable cultura de innovación. El equipo detrás del Apple Park dio testimonio de ello, al igual que sus muy queridos productos, el MacBook, el iPad y el Apple Watch. De hecho, el Apple Watch personifica los poderosos recursos invertidos por la empresa en el campo rápidamente emergente de la tecnología portátil. Diseñado para sincronizarse perfectamente con los productos iOS, el Apple Watch ha transformado la forma en que entendemos, accedemos y monitoreamos nuestra vida diaria al cruzar las barreras de la tecnología tradicional. Esta es una historia que va mucho más allá de las murallas de la tecnología. Se filtra en los ámbitos del impacto social y la sostenibilidad. Una Apple cada vez más consciente y responsable ha mostrado una tendencia a utilizar energías renovables, un atributo que poco a poco se está volviendo tan integral para la marca como su línea de productos revolucionarios. La historia de Apple es un recordatorio de que, a pesar de todas las luchas, reveses y tramas polémicas, la creencia en la propia visión, la búsqueda incansable de la innovación, y el coraje para romper paradigmas establecidos crean la base para un cambio monumental. Esta dedicación al progreso se sustenta en el espíritu de promover la ambición humana, el mismo sueño que condujo al establecimiento de Apple. Esta es la historia de comienzos extraordinarios, ascensos meteóricos, reveses desalentadores y resurgimientos eternos. Una historia que sirve para inspirar a individuos, empresas e industrias de todo el mundo. A medida que seguimos el viaje de Apple desde un simple proyecto de garaje hasta una potencia global, no nos limitamos a observar la evolución de un negocio. Somos testigos de la notable transformación de la era digital, y del legado de un visionario que continúa dando forma al mundo, demostrando que el impacto de un proyecto ambicioso podría llegar a ser mayor que la vida misma. Hoy, casi medio siglo después de su creación, Apple sigue siendo un poderoso testimonio del impacto que una sola idea perpetrada por una innovación persistente puede tener en el mundo. Cada día que pasa, se graba un nuevo capítulo en los libros de historia, subrayando la huella irreversible de la empresa en la civilización humana. Mientras nos preparamos para recorrer otra fase del fascinante viaje de Apple, una que solo puede considerarse sorprendente, impresionante y revolucionaria, es hora de doblar la esquina de esta página, generando anticipación, porque somos testigos principales de la historia en ciernes. La historia de Apple no ha terminado. Es una historia que se está gestando. Una historia continua de innovación, resiliencia y contribuciones que alteran el mundo.
Así que inclínate, agárrate a tu asiento y prepárate para lo que está por venir. La odisea de Apple continúa. En busca da comprensión de Apple e de sua influencia na sociedad moderna, vamos a abrir como páginas de seu vivo de historia. Uma historia de coragem, resistência e do incansável esforço humano e tecnológico que moldou seu destino, da simplicidade rudimentar de um proyecto de garagem para a complexidade espanhola de um império global. Apple continuará a desafiar fronteiras e molde o mundo ao nosso redor. Esta historia de asombro y maravilla perpetuos está grabada en la tecnología, o en los corazones y las vidas de las personas, cuyos mundos fueron alterados por invenciones radicales. En el centro de todo esto, la historia de Apple es un testimonio del poder de la ambición, la innovación y el espíritu humano inquebrantable, un testimonio de cómo un simple sueño en un humilde garaje puede alterar el curso de la humanidad y la historia. Y ahora, al entrar en la segunda década del siglo XXII, especulamos sobre el curso futuro de este viaje icónico. ¿Qué maravillas se esconden en el horizonte? ¿Y cómo seguirá el espíritu eterno de innovación moldeando y cambiando nuestras vidas para mejor? Al llegar al final de esta narración, nos despedimos no de un final, sino de un punto de inflexión, de los innumerables capítulos aún por escribir. Tal como fue al principio, así será al final, un símbolo del espíritu implacable que es Apple. Os invito a descorchar vuestras mentes y prepararos para presenciar lo invisible, para soñar sin límites, tal como lo hicieron estos grandes individuos hace años. No, la historia de una Apple en la sociedad, en la tecnología, en la historia no ha terminado. Lejos de eso, de hecho, apenas ha comenzado. Únase así a esta búsqueda duradera, a este viaje de invención e innovación sin fin. Ven, sé parte de The Apple Odyssey. Es solo el comienzo. ¿Y el final? ¿Preguntas? Dicen, todo lo bueno empieza. Y así, nuestro viaje a través del tiempo y la tecnología nos obliga a preguntarnos, ¿a dónde nos llevará la revolución de Apple a continuación? ¿Qué hazañas transformadoras y creaciones fantásticas se están gestando en los vastos reinos de las posibilidades, listas para saltar del sueño a la realidad? A medida que pasa el tiempo y las páginas continúan desarrollándose, una cosa sigue siendo segura: nuestro mundo nunca volverá a ser el mismo después de Apple. La cuna de la informática personal, pionera de la revolución móvil, centinela de la transformación digital. Nuestra confiable guía hacia un mañana que aún no nos atrevemos a comprender. Sí, es posible que el alfabeto del viaje de Apple ya haya visto letras como A de ambición, I de innovación y R de resiliencia. Pero a medida que continuamos pasando páginas, nuevos capítulos en la narrativa de Apple, llenos de logros innovadores y productos revolucionarios, esperan su turno en el centro de atención. La historia de Apple es una narrativa en constante construcción, que evoluciona a cada paso hacia territorios desconocidos, con cada innovación que desafía el status quo. Puede que el final esté lejos de nuestra vista, pero las pistas que conducen al universo cada vez más estrecho de ilimitaciones con el que Apple es sinónimo nos llaman hacia adelante. Tejiendo estética con funcionalidad, simplicidad con sofisticación, tradición con novedad, Apple continúa dando origen a maravillas tecnológicas, apreciando simultáneamente sus raíces y abrazando su crecimiento. Se equilibra en la precaria cuerda floja de la innovación, sin abandonar nunca su búsqueda de la grandeza por el atractivo de lo mundano. El cosmos de Apple es a la vez vasto e intrincado, un caleidoscopio de ideas entrelazadas, destinos entrelazados y visiones insaciables. Mientras regresamos al humilde garaje que inició todo, es difícil no maravillarse de cómo una pequeña idea puede conducir a un universo de descubrimientos ilimitados. A medida que avanzamos colectivamente hacia una nueva era, nos preparamos para explorar lo desconocido, las innumerables tierras inexploradas de posibilidades. En todo esto, uno permanece constante: donde quiera que serpentee la odisea del progreso humano, habrá una manzana que innovará, inspirará e influirá en el curso del viaje. Y ahora, la puntuación al final de esta oración, pero no al final de la historia. El hacker Thomas Jefferson dijo una vez: amo los sueños del futuro más que la historia del pasado. Invocando esos sueños, aprovechemos el día, y quién sabe, tal vez, en los capítulos de mañana, serás tú quien escriba la historia de Apple.